Oigan, chamacos, estábamos aquí en una cosa de la filosofía y ya está en el estudio La Mesa Económica. Pedro Tello. Broso, buenos días. Buenos días, feliz año. Igualmente, feliz año para ti, para los que integran este espacio y todo el equipo y quienes siguen el noticiero también. Muchas gracias. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Feliz año para ti. Igualmente. Ahora les vamos a decir este nuevo concepto que ya no vamos a hacer noticiero. ¿Ya no? Ya no. Vamos a hacer, ¿cómo dijo usted? Opiniciero. 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 Vamos a hacer opiniciero, porque desde luego que se consigna la información, pero siempre se opina. Y todos los colaboradores que contamos con una lista de colaboradores notables, y estoy pensando en ustedes desde luego también, pues son de las mejores opiniones que puede haber en los medios. Están en este programa. Y todo lo que tiene que ver con la información que damos, pues también damos nuestro parecer, por menor que sea, pero así lo hacemos. Entonces estamos dando este sesgo a opiniciero. Opiniciero. Y lo que más nos estaba dando morbo era llegar justamente al día de hoy. Sí. Pero ya como cuando te decían, te voy a llevar a la casa de los sustos el sábado. ¡Ay, qué toda madre! De los sustos. Y hemos llegado a ese día. Hemos llegado a la... Esta es la Mesa Económica. Pedro Tello y José Luis de la Cruz les van a explicar cuándo llegará el último día. Pedro. Broso, vaya arranque. Pero es que además, en serio, uno revisa los signos vitales. Así de dramático. Así de psicosis, así de psicosis. Es que en verdad uno revisa los signos vitales que marcan el arranque de la actividad económica financiera de México en este 2016. Y uno tiene que concluir que mientras el peso, el petróleo y la bolsa están por los suelos, el dólar y la incertidumbre están por los cielos. Y esta, diría yo, diferencia tan notable entre indicadores cruciales para los costos de las empresas en el caso del dólar, para los precios de alimentos en el caso de las familias por el dólar, en lo que tiene que ver con recursos para las finanzas públicas por el nivel que tiene el precio del petróleo, y que por cierto, hoy estamos ya a 22 pesos más o menos el barril. Sí. Y hay analistas que están señalando que antes de que termine el 2016, el precio de la mezcla del petróleo mexicano podría tener como piso 17 dólares por barril de petróleo. Si alcanzamos ese nivel, el impacto que esto va a tener sobre las finanzas públicas hará inevitable un nuevo recorte en las finanzas gubernamentales, con el impacto que esto va a tener sobre proyectos de inversión a escala federal y a escala estatal, y sobre compras de bienes y servicios que le van a afectar de inmediato a los proveedores directos del gobierno federal, muchos de los cuales traen ya problemas de retrasos en los pagos. Así que los primeros signos de la actividad económica mexicana en este 2016 apuntan ciertamente hacia problemas crecientes más que hacia un panorama que se vaya aclarando. ¿Cómo podemos hacer responsablemente un deslinde, si hubiera que hacerlo, entre las cuestiones que dependen estricta y específicamente al gobierno, a la administración que está corriendo, y al entorno internacional? Porque hasta donde nos llegan las informaciones y los discursos, pues el petróleo no es bronca nuestra, güey. Y el dólar tampoco es bronca nuestra. Es el mundo. Así va el mundo. Y Dios. Y entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Porque cuando tienes que poner un manazo en la mesa por lo que pueda pasar, ahorita lo que tú estabas diciendo del petróleo, yo me acuerdo que todavía el año pasado, noviembre y diciembre, decían, no hay bronca porque tenemos ahí un seguro hasta $49.
Hasta 49. Sí, pero ya va en 22. ¿No? Entonces ya cambió el horizonte. ¿Cómo deslindamos esto? O sea, ¿cuándo nos encabronamos con el mundo y cuándo nos encabronamos con el gobierno? Bueno, a mí me parece que cuando se toma la decisión de que México se inserte en la economía global, es decir, se vuelve el campeón en Tratado de Libre Comercio, entra a todas las organizaciones internacionales. De la Madrid para acá. Se toma esa decisión, se asume la responsabilidad de tener que estar haciendo un monitoreo correcto y puntual de hacia dónde va el mundo. Y entonces en realidad no puede desligarse. Al final de cuentas es algo vinculado porque apostamos a integrarnos a esta globalidad y por eso nos abrimos. Entonces, cuando se lee mal cómo va China, o sea, la bolsa de Shanghái hasta ayer estaba colapsándose 41%. Cuando se lee mal que el precio del petróleo está volviendo a lo que normalmente tuvo. Si ustedes ven el precio del petróleo... ¿De los $8 aquellos? De los años 80 para acá, entre 1986 y 1999, el petróleo estuvo oscilando entre 15 y 25 dólares. Es decir, lo que estábamos viendo era una burbuja especulativa extraordinaria. Me acuerdo, en esa época, 15 a 25 dólares, es cuando hubo aquella crisis donde el barril llegó a $8, ¿no? 7,89 en el 88. Exactamente, esa época. Pero estaba en 15. O sea, estuvo oscilando alrededor de eso. Es decir, vamos hacia los terrenos normales del petróleo. Entonces, en este sentido, cuando nosotros nos integramos y dejamos de ver correctamente lo que está pasando en el exterior, pues al final de cuentas somos corresponsables de lo que está pasando en el interior. Y yo creo que aquí tendremos que hacernos dos planteamientos básicos. Lo primero es, estamos viviendo una crisis sistémica global, es decir, antes fue Grecia, el precio del petróleo, el movimiento de tasas de interés de Estados Unidos, hoy es el efecto China, pero al final de cuentas lo que estamos viendo son eventos, una serie de eventos que nos generan incertidumbre y volatilidad y que nos están indicando en los tipos de cambio que los capitales están corriendo de manera masiva hacia Estados Unidos. Los chinos perdieron más de 600 mil millones de dólares de sus reservas entre el punto máximo de 2014 y este momento. 600 mil millones. La mitad del PIB de México. Llevan 5 meses de caídas de exportaciones consecutivas. Estados Unidos en su parte industrial, de los últimos 12 observaciones, 9 son caídas mensuales. Entonces, de lo que estamos hablando es de una crisis financiera en China que forma parte de una cadena de problemas productivos industriales que van a llegar a México y que probablemente lo que nos están anunciando es el segundo punto. A lo mejor los mejores resultados de la administración en términos económicos ya los vimos. A lo mejor nos dirigimos a un proceso de ajuste que, como bien mencionaba Pedro, cuando estás viendo que el precio del barril va hacia $20 y tus presupuestos los hiciste con $50 y el año anterior con $80, pues evidentemente que desde ahorita tienes que estar preparando una transición para que tu gasto de gobierno no colapse en 2017, es decir, se va a tener que ir haciendo una reducción gradual del gasto a lo largo del 2016 y apenas estamos a 12 de enero para evitar que esto afecte de manera muy fuerte a la economía. Y entonces me parece que lo que vamos a ver en el mejor de los casos es una desaceleración económica en México que corre el riesgo de que si lo que hemos mencionado se exacerba, pueda llevarnos a otros rumbos. Entonces, por lo que nos explica José Luis, nos tenemos que sentar en un ladrillo a llorar junto a Luis Videgaray. Ese es el papel que nos corresponde, porque entiendo muy bien lo de asumir la responsabilidad desde aquellos tiempos de formar parte del primer mundo, ¿no? Esa era la gran aspiración, de dejar el tercer mundo para llegar al primero. Y siendo socios, de servicio, porque hemos sido mozos y hemos sido meseros y hemos paseado a los animales de los demás, pero hemos sido parte del círculo. Y ahora nos damos cuenta que el precio normal de $15 en un barril de petróleo llegó a 130 y que todo eso, siendo tan globales como todos, lo dilapidamos durante tantos años, ¿no? Entonces, esta diferencia entre $15 y 130, ¿no? Nos la bebimos, nos la dejaron ir y ahora, ¿qué es lo que ya en esta responsabilidad global, en qué dedo nos sentamos? Yo diría que hay que empezar por asumir, como bien lo comentaba José Luis, que el ambiente económico mundial hoy
no pinta nada bien. De hecho, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en un artículo que publicó en una revista alemana hace algunas semanas, señaló, y cito textualmente, el crecimiento económico mundial será decepcionante y desigual en 2016. Eso por una parte, y por el otro, el hecho de que en el 2014 los recursos que llegaron a las economías emergentes, entre ellas México, procedentes de economías industrializadas, alcanzaron el 1.1 billones de dólares. Solo en el 2015, la salida de recursos de las economías emergentes, entre ellas México, alcanzó ya el billón de dólares. Así que tenemos un ambiente económico en el que el avance va a ser desigual y decepcionante, y un mercado mundial financiero donde los recursos están saliendo ya de los países en vías de desarrollo como México. ¿Qué tenemos que hacer en este contexto? Yo creo que tenemos que asumir que las cartas que tenemos sobre la mesa son las únicas que vamos a tener en este año y no habrá... O sea, ya no puedes robar. Ni haces bajo la manga. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es ajustar el manejo del presupuesto del gobierno federal y de los gobiernos estatales para convertirlo en un presupuesto más eficiente y más transparente. 3 cosas muy rápidamente. 1, yo adelantaría las compras previstas para la segunda mitad de este año para realizarse en el primer semestre del 2016. Impulsas la economía de los proveedores. 2, liquidaría todos los adeudos que tengo con proveedores que han pasado 3, 4, 5 y hasta 6 meses sin que les hayan pagado por las obras y los bienes y servicios que ya entregaron. Y 3, suscribiría un convenio para liquidar en lo que resta del 2016 a 30 días después de la entrega de la obra, del bien o del servicio, a los proveedores de los cuales depende parte de mi función pública y de los cuales depende, evidentemente, las compras gubernamentales que se realizan a escala federal y a escala estatal. Si hacemos esto, que no le cuesta un centavo más al gobierno federal, por lo menos estaríamos creando un ambiente económico en la primera mitad del 2016 menos complicado de lo que parece y tal vez, estaríamos dando un empujoncito interesante a la economía mexicana, tomando en cuenta lo estrecho del ambiente mundial y nacional. ¿Qué sumarías a las medidas que propone Pedro cuando son las únicas cartas que tenemos de la baraja? ¿Qué más agregarías a lo que le queda por hacer porque ya no puede hacer más nada por lo que estamos viendo el gobierno de este país? El gobierno va a apostar por el control, por la estabilización y por mantener la inercia de crecimiento de alrededor de 2%. Esa es su apuesta máxima. Difícilmente se le va a poder pedir que vaya más allá. A mí lo que me parece es que existe una posibilidad que es echar a andar lo que no ha funcionado en los primeros 3 años del gobierno, que es la parte industrial. O sea, servicios ha funcionado, es el que nos ha dado crecimiento. Quien nos ha lastrado es la parte industrial, en donde la construcción, que tiene fuertes encadenamientos hacia el resto de la industria, y a partir de ello la parte siderúrgica, la parte química vinculada con el sector energético, con precios de la energía mantenerlos realmente bajos y buscar todavía disminuir más los precios de combustibles y sus derivados, que pueden elevar la competitividad y la productividad de una parte industrial que puede ser el otro motor de crecimiento que nos dé un margen adicional. Pero ser bien claros, o sea, difícilmente vamos a tener crecimientos que excedan 2,5%, al menos para el 2017 y muy probablemente, para el 2016 y muy probablemente para el 2017. Pues ya oyeron ustedes, chamacos, como Pedro les decía con toda razón, pues si combina el tema de psicosis con la situación que estamos viviendo, como iba a decir yo, como anillo al dedo, como piecito al calcetín, ¿verdad? Pedro Tello, muchas gracias. Todos muy buenos días. Muchas gracias por venirnos a pintar el año del color que es. Gracias, José Luis de la Cruz, por ponernos en el lugar que nos corresponde. Muchas gracias. Oigan, chamacos, recuerden ustedes que está nuestra primera encuesta en @broso por mis webs en Twitter. La primera encuesta que hacemos con el Brosinegi. Ya no nada más tenemos el Brosicen, tenemos Brosinegi. Y está la pregunta que estará durante todo el día, a menos que algo suceda definitivamente
definitivamente antes de que acabe el día. ¿A quién beneficiaría que Basabe deje la presidencia del PRD? Ahí están las opciones. Hasta el momento hay 2.774 votos. Esperaremos que ustedes nos den su parecer. Mañana, sin remedio, estaremos a las 6:30 por Foro TV. Buenos días, señora. Gracias y feliz año. Gracias, doctor de la Rosa. Bien, señor. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!